grosso, le mandamos un beso enorme. Y acá estamos con Sofi, que le manda, bueno, me dice, hoy vamos a hablar de Epicuro. Y me manda ese emoji que mira para arriba, así como, y después el emoji ese que le saca la lengua, se le tuerce los ojos, que está medio locato. Sí. Y yo creo que le entendí la intención. ¿Qué le pasa a este muchacho? Traje Epicuro hoy porque, bueno, justo estoy dando clases del mundo antiguo, entonces digo, voy a llevar a la radio algo parecido a lo que estoy haciendo como para no salir de tema. Bien. Aunque todavía no di Epicuro, digo, no importa, lo voy a llevar. Y nosotros hablamos de los estoicos, hace un tiempo atrás. ¿Sabés qué? Ámbolos. Yo sé. Ambos, tanto epicúreos como estoicos, son considerados escuelas menores para la filosofía. No sé si es porque lo que dijeron no era, digamos, digerible para el público en general. Para el status quo de ese momento. Exactamente. Entonces, ambos, y junto con los cínicos también, que son los que te conté que Alejandro Magno los llamó para ser filósofos de Estado y los rechazaron, porque... ¿Pero quedaron todos? Lo rechazaron porque les estaba tapando el sol. O sea, lo único que necesitaban, le dijeron a Alejandro Magno que se corra porque le estaba tapando el sol. Claro, justo Alejandro Magno. Claro. Que se corra, sí. Entonces, bueno, rechazaban todo tipo de poder ellos. Que no fuera el de ellos. Claro, no, pero en realidad no, estaban despojados de todo tipo de bien. Era como su filosofía de vida. Viste que cada filósofo, además de su teoría, lleva como un cierto modo de accionar y actuar que los hace llevar adelante de una cierta filosofía de vida. Por eso yo me río. Los que dicen ahora que llevan una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque están mintiendo. Digamos, yo creo que hoy en día, con el mundo del trabajo y el mundo... Me encanta cuando Sofi se pone renegada. De consumo que vivimos hoy, no podés llevar una filosofía de vida. Hacé lo que podés. Hacelo o tratás. Hacemos lo que podemos. Sí. Bueno, los cínicos llevaban adelante una verdadera filosofía de vida que tiene que ver con la austeridad. Y vivieron en la misma época que Epicuro. Epicuro fue uno de los filósofos más denostados de la historia de la filosofía. Fue un filósofo desprestigiado, muy poco enseñado. Puedo entender por qué. Por su filosofía, digamos que es mal lo que hicieron de él que lo que, digamos, lo que verdaderamente él dijo. Parece que en su doctrina aparecía mucho la palabra placer. Y en esa época la filosofía venía del gran Aristóteles, que era como un físico, matemático, filósofo, astrónomo, claro, sabía como muy científico. Digamos que quién seguía después de él. Claro. Entonces fue muy difícil arrancar una verdadera cosmogonía o una explicación del mundo después de Aristóteles, que había abarcado todo. En solo 30 años, y esto es la misma explicación que cuando explicamos los estoicos, pasaría por la ver, en solo 30 años el ideal de filósofo se pierde, termina la época de la filosofía clásica con la muerte de Aristóteles, junto con la muerte de Alejandro Magno, casi prácticamente, porque Alejandro Magno muere muy joven, siendo alumno, había sido el alumno de Aristóteles, muere asesinado, muere envenenado en realidad Alejandro Magno, no se sabe bien las causas de su muerte, pero se supone que muere envenenado, y deja así como una incertidumbre en toda la conquista esplendorosa que había hecho en todos esos años. Entonces la filosofía tiene que analizar ese periodo histórico que le toca vivir, como todas las etapas de la filosofía. La filosofía analiza cada momento histórico, o sea, acompaña el proceso, el momento, el pensamiento de cada época. Entonces, Epicuro, yo digo, es un hijo de su tiempo y hace una filosofía bien propia por lo que a él le pasa. Ahora voy a contar por qué. Él nace en una familia muy austera, muy humilde, pero asiste a aprende el conocimiento filosófico de Leucipo y de Demócrito, que son filósofos atomistas antes de Sócrates, que ya es mucho decir porque ser atomista antes de Sócrates es como muy adelantado. Tengo la garganta destruida. Ahí te traen un vasito. No es
una cuestión de la radio, sino de mis clases. Entonces, Epicuro, digamos que con esta teoría atómica que sigue, hace su filosofía y tiene que ver con las lecciones que él aprende de filósofos anteriores a Sócrates. El atomismo es redescubierto. Gracias, Manu. Gracias. En 1800, igual no se me va con agua, pero bueno, No digamos que es mi garganta. Una ayudita. Y los caramelos de miel los tengo en el Ah, auto. No te podría salir. Están Están un poquito lejos lejos. en este momento. Está bien, no importa. Las clases me han cambiado la voz de una manera, no sé cómo voy a quedar. ¿Estás usando...? No. Barbijo ya no. Pero Porque estoy siempre... ¿cómo nos quedaban? Sí. Bueno. Pero bueno. Respecto a la filosofía de Epicuro establece así como unas máximas que van a seguir que él sigue en su vida. Encima él la lleva a la práctica. Sí, es una filosofía totalmente práctica. Bien. Y enseña a sus discípulos. Por eso hay una anécdota que manejaban los discípulos de él, que era: actúa como si Epicuro te estuviese mirando. Genial. Sí. Él, para el 309 aproximadamente, funda una escuela en Atenas que se llama el Jardín de Epicuro, porque dictaba clases en su jardín, en su patio. Y acá empieza, digamos, a verse muy mal su filosofía. Primero porque predica esto de una filosofía del placer, una filosofía hedonista. Y después vamos a explicar de qué tipo de placer, porque no es el placer que todos ¿Y de qué es el hedonismo? ¿Y ¿no? qué es el Que tanto claro. se nombra y mucha gente que no es el hedonismo actual. Bien. ¿Sí? El hedonismo de esa época, o planteado de esa época, es diferente. Es un hedonismo práctico, pero despojado de placeres materiales. Tiene que ver con la tranquilidad. Okay. ¿No? Y bueno, y en esa época, y esto lo voy a leer, utilizaban una especie de medicamento que se llamaba el tetrafarmacón. Era una especie de medicina que se hacía con cera, sebo, pez y resina, hacían todo a base de pescado, porque bueno, vivían en el mar. Claro, ¿no es cierto? Entonces ellos, los discípulos de Epicuro, toman este nombre de este remedio para hablar de los remedios que brinda la filosofía de Epicuro, claro, ante la soledad y la angustia. Y bueno, son como una especie de máximas que ayudarían al alma a despojarse de todo tipo de miedo y de perturbaciones. Una es que no hay que temerle a los dioses, y ahora voy a explicar por qué. La muerte no es motivo de preocupación. Lo bueno se consigue con felicidad y el dolor se puede soportar. Eso es muy parecido a los estoicos también. Digamos que este remedio, el tetrafarmacón, que era una pócima, sí, pero ya tiene nombre de farmacia, ¿entendés? Va y lo sí, compro en la farmacia. las palabras que nosotros utilizamos tienen que ver con las palabras griegas, como todo lo que utilizamos que no sabemos. Yo me acuerdo de mi hermana mi hermana de farmacéutica, cuando estudiaba en la facultad, en mi casa con una compañera, estudiaba la parte de la droga, de las medicaciones. Exactamente. Yo la miraba y le decía, por favor, chicas, ¿pueden hablar en castellano? Por favor. Eran horas y horas de escuchar nombres. Sí, fármacos. Ay, Dios. Y que bueno, que son todos nombres científicos. Y que vienen claro, viste que todos los remedios salen de una planta, por lo general. Y bueno, el nombre científico de la planta. Exacto. Le da... Entonces era otro idioma. Claro. Era otro idioma. Sí. A mí me encanta. Lo único que me gusta de la ciencia natural. Bueno, me hubiera gustado que estés ahí, no sé si te hubiera pasado. No. Cuestión, entonces. No hay que temer a los dioses, la muerte no es un motivo de preocupación, lo bueno se consigue con felicidad y el dolor se puede soportar. Estos son los principios de Epicuro, uno de los tantos principios que él hablaba en su jardín. A esto se le suma que él en su jardín dejaba entrar esclavos, que los esclavos no tenían ningún tipo de derecho, y podían aprender sus lecciones, y las heteras, que eran las mujeres. La hetera es como la tercer mujer del griego ateniense,
¿Por qué? Porque el griego ateniense tenía su mujer propia con los hijos. Con la que le daba los hijos. Sí, privada de la vida pública. Por supuesto. Solo privada. La concubina, que era como su amante, pero que vivía dentro de su casa, que también le podía dar hijos legalmente reconocidos, pero no con el rango de los primeros hijos. Ajá. Y su tercer mujer, que era la hetera, o hetera, que lo acompañaba a reuniones públicas o sociales. La que mejor se la pasaba. Claro, que tenía un tipo de conocimiento, pero que estaba considerado como una prostitución a la vez. ¿Por qué? Porque a la hétera o a la hetera se le pagaba para ser acompañante. Como acompañante, claro. Entonces, ese tipo de mujeres, que eran como las más bajas de la sociedad, estaba permitida la entrada al jardín de Epicuro. Y en realidad tenían conocimiento. Sí, tenían mucho conocimiento, porque no podían... Y recibían un sueldo por ese conocimiento. O sea, eran 10 veces... Eran las mejores. Claramente. Entonces, se entiende por qué Epicuro fue mal visto en la época. Sí, claro. O sea, en sus lecciones está como máxima el placer, deja entrar esclavos, deja entrar heteras. El placer, cuando decimos placer sexual. El placer como ausencia de dolor. Okay. O sea que el placer estuvo súper distorsionado, ese placer que él del que él habla, claro. A él el primer filósofo que escribe a Epicuro se llama Diógenes Laercio. Es un filósofo que está dentro de la antigüedad, pero en la última etapa no lo conoció. Pero sí tuvo sus lecciones en mano, auténticas, digamos, antes de que se destruyeran o que se perdieran, porque llegó muy poco de Epicuro hasta nuestros días. Sí se conservan algunas cartas originales. Lo que tengo acá es que ha escrito muchísimo. Sí. Principalmente escribió tratados de física, por eso digo, no entiendo por qué no es vasta su filosofía. Se escribió tratados de ética, de física, teoría sobre el alma. Me parece que es un poco lo que dijiste al principio, ¿no? Por ahí molestó y... Sí, seguramente molestó y se tapó. Y no se adecuó a la normativa de la época, ¿sí? Porque bueno, en esa época, como en todas las épocas, hay cosas no aceptadas. Lógico. Y vos no podés estar desatendiendo a la normativa ateniense metiendo esclavos en tu escuela, porque el esclavo no tiene derecho a aprender. Lógico. Entonces, bueno, fue como un... Estás rompiendo con todo lo establecido. Rompe con lo establecido, entonces por eso pasó a la historia como el peor de los filósofos, y en latín le decían porcum, que se traduce como puerco, como cerdo. Chancho con pelo. Claro. O sea que Epicuro fue digamos que un transgresor de las leyes. En uno de sus viajes pasó por la isla de Lesbos y participó de las lecciones de Safo, que era una poetisa, y un lugar en donde había una comunidad de mujeres. Que en esa época una comunidad de mujeres, o sea, la mujer no tenía derechos, lógico. Y en este lugar estaban todas las mujeres viviendo en comunidad, y lo dejan pasar Epicuro, y Epicuro, bueno, es como presencia toda esta diversidad o movimiento, si se quiere, que había en esta isla. De acá sale con muchas ideas nuevas, por eso en su jardín participan mujeres. Lo que me parece súper importante para él. Respecto a los dioses, tampoco lo quiso el cristianismo, porque Epicuro sostuvo que los dioses están en como en un inframundo o en un mundo intermedio y que no intervienen en la vida de los hombres. Que los dioses estarían disfrutando de una plena tranquilidad y la plena felicidad. Como algunos funcionarios, digamos. Igual. Lo que pasa es que los funcionarios conocen el hedonismo de verdad. El hedonismo propiamente dicho, que no tiene que ver con el placer de las cosas simples, sino con el placer del dinero, todo lo que Epicuro decía que no se debía hacer. Claro. Así que bueno, también habla del alma. Para él el alma está compuesta por átomos. Ingresaría al cuerpo cuando el cuerpo tiene vida. Y bueno, estudiosos o filósofos que interpretan su teoría dicen que el alma para Epicuro es como un sistema nervioso de hoy. Son micropartículas que atraviesan todo el cuerpo y que lo vivifican. Y se muere con el cuerpo. Esa alma se muere con el cuerpo. Digamos que Epicuro tuvo una teoría bastante adelantada para la época. Hay una filósofa epistemóloga que se llama Esther Díaz, y que ella considera, Esther Díaz, que está viva ahora, considera que Epicuro fue mejor que Aristóteles, pero que no tuvo poder
para expresar e imponer su teoría. ¿Sí? Y esto tiene que ver con, bueno, con lo hegemónico. Exacto. ¿Sí? De la época. Sí, claro. Si bien Aristóteles ya había fallecido cuando Epicuro funda su escuela, digamos que fue un pensamiento bastante contemporáneo al de Aristóteles. Por último, la felicidad, llegar a la felicidad, tiene que ver con la ausencia de dolor. Él fue un filósofo súper sufrido, porque sufrió problemas físicos y corporales. Su vida estuvo atravesada por el dolor físico. Claro. Que te la regala. Que tenía que tener muchos periodos en cama y demás. Por eso se entiende su filosofía como ausencia de dolor. El placer como ausencia de dolor. Y dice Nietzsche cuando lo comenta que solamente él pudo haber apuntado a eso, porque habiendo sufrido tanto, encuentra la felicidad. De todos modos. Sí, él dice que en su pensamiento lleva los momentos felices que ha vivido, reivindica el poder de la amistad, que eso se guarda en el alma para los momentos de sufrimiento y dolor. Entonces, recordando las buenas épocas, también se puede vivir de la felicidad. Y esa es su felicidad. Digamos que la felicidad para Epicuro es satisfacer necesidades básicas. Comer, dormir, tener algún tipo de amistad, claro, y nada más. Él no es, digamos que él no pregona ningún tipo de placer que viene del alcohol, ni de las drogas, ni de nada. El placer de lo común, de lo básico. Y más que nada tener un alma tranquila. Él dice que cuando nosotros tenemos un alma tranquila, llegamos a la felicidad provocada por el placer. Ese placer que solamente lo logramos con la tranquilidad. Con la paz del alma. Con la tranquilidad del alma. Y de ese placer, de ese hedonismo habla Epicuro. Que nadie lo entendió, claro. No, nadie lo entendió y no se entiende por qué, o sí se entiende, pero hay que analizarlo, porque no dijo nada malo como para pasarse un puerco en la filosofía. El cristianismo lo apagó aún más, porque bueno, para el cristianismo los dioses llevan adelante nuestro destino y todos le tenemos que pedir al Dios. Y con Epicuro te puedes matar pidiéndole al Dios que no te va a escuchar nunca. Porque el Dios estaría en ese momento eterno de felicidad y placer. En su planeta. Claro, totalmente. Que el hombre no llega. Entonces el hombre en esta vida tendría que buscar esa tranquilidad del alma que se llega a través del reconocimiento de lo básico en la vida, de las amistades. Hay que tener en cuenta que Epicuro fue un individualista, que para la época es un ideal nuevo, porque con Aristóteles, hasta Aristóteles se entiende al hombre como un animal político. Nadie puede ser feliz, hablamos de la felicidad de Aristóteles, nadie puede ser feliz solo para Aristóteles. No se entiende el hombre como algo individual, sino como un ser político. En cambio, para Epicuro, el hombre se encuentra a sí mismo en soledad. Claro. No es un momento para andar afuera, digamos, porque era un momento de conquistas, era un momento de disturbio, entonces que no te daba tranquilidad. Entonces vos más alejado de la vida política, mejor, para la época de Epicuro, ¿no? Bien, toda teoría tiene un contexto, tiene una explicación, histórico, un contexto, como hoy, claro. Que claramente adhiere o no. Hay un filósofo que yo siempre lo tomo, que me encanta, que viene a esto, que es Hobbes, Thomas Hobbes, que es un filósofo moderno. Él dice que el hombre es un lobo para el hombre, y le dicen el filósofo del miedo, pero toda su vida vivió en guerra. Entonces se explican las teorías, o se explica, digamos... Es muy difícil entenderlo, no, lo que plantea. Atraviesa la guerra a los 30 años, en fin, vive toda su vida prácticamente en guerra, entonces claro... Defendiéndose y atacando. El lobo es un lobo para el hombre, él ve como enfrentamiento, un horror, y bueno, Epicuro, creo que esto de la filosofía, su forma de vida se ve muy reflejada en su filosofía de vida, claro. Por el hecho de... el dolor que sufrió, los problemas físicos y dolores que tuvo que lo llevaron, digamos, a explicar la felicidad como ausencia de dolor. Sofi, ¿cómo explicarte? Un placer. Un placer, amo estos micros, te extrañaba. Me encanta que vayamos por acá, que traigamos esa gente que no ha sido... esos filósofos que les ha costado a la historia o a la filosofía reconocerlos,
justamente porque planteaban algo diferente, ¿no? Como una manera también de empezar a mirar claro, hasta ciertos conceptos de una manera que se atreven diferente. a decir algo o a atravesar las leyes de otra manera, a no respetarlas, porque de alguna manera las leyes es como que nos oprimen, y hay leyes que si uno considera severas, como por ejemplo en este momento histórico donde había una participación política para poca gente, una participación educativa para poca gente, el hecho de involucrar a quienes estaban excluidos. Claro, a quienes estaban excluidos es un hecho transgresor, sin duda, ¿no? Que nadie te puede decir a quién brindar explicaciones. Y este señor habrá... Menos en tu casa, ¿no? Exacto, y menos en el jardín de tu claro. casa. Y este señor habrá ido sembrando semillitas en cada una de esas personas, en esas mujeres, en esos esclavos que no tenían que estar ahí, y ha hecho seguramente un gran trabajo. Un placer. Muchísimas gracias. El miércoles que viene. Gracias. 4 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó Sofi Garelo en Kilómetro Cero. No pensé que